con su elegancia, verdor y esplendor, ha conquistado nuestros corazones, convirtiéndose en una de las plantas más populares para decorar las oficinas y también nuestros hogares. Por tal motivo, te traemos todo para mantenerla hermosa y saludable. It's my life. It's my life. La hermosa Samioculca samifolia trae paz y alegría donde sea que la coloques. En su significado espiritual, esta planta representa estabilidad y crecimiento. La Samioculca es comúnmente conocida como planta Sisi, planta de la prosperidad o planta del dinero. Tenerla cerca de nosotros nos proporciona los siguientes beneficios. Nos purifica el aire, nos calma el estado de ánimo y además genera producción de oxígeno nocturno. Es una planta monotípico perteneciente a la familia Arácea. Es tropical y originaria de África. Lo mejor de la Samioculca es que tiene la capacidad de verse increíble, como te la muestro por aquí en este jardín de interior, con muy pocos cuidados. Así que vamos a platicar sobre los cuidados de esta hermosa planta. En realidad, la Samioculca es una de las plantas más fáciles y resistentes de cuidar en el interior, ya que puedes tenerla hasta con poca luz, o sea, en espacios no tan luminosos. Aquí, como puedes ver, yo tengo esta pequeña en mi espacio laboral y se mantiene súper hermosa. Te comento además que la Samioculca es una planta de lento crecimiento que en interiores puede alcanzar una altura de 40 a 80 centímetros dependiendo del tarro donde ella esté sembrada. La misma presenta un rizoma con bulbos en donde se almacena bastante agua. Por tal razón, no necesitan ser regadas con mucha frecuencia. Si el lugar donde la tienes es fresco, con apenas una vez cada 15 días que la mojes estará bien. Ahora, si el espacio es un poco más caliente, podrías regar la planta 1 o 2 veces a la semana. Ten en consideración que si el espacio donde tienes sembrada la plantita es pequeño, pues este sustrato va a tender a secar más rápido. Así que ahí la misma plantita y el sustrato te van a decir cuándo regar. Lo más preferible es regar la plantita cuando el sustrato esté completamente seco. Así evitarás encharcamientos en la misma. Recuerda además que esta plantita es una semisuculenta. Su cuidado es parecido al de una suculenta, así que debemos tener cuidado con los riegos. Puedes tenerle un sustrato moderadamente húmedo, pero te cuento que soporta muy bien las sequías. La Samioculca se adapta bien a lugares con poca luz, como te dije anteriormente. Sin embargo, como toda planta, necesitará algo de luz para poder sobrevivir. Así que una iluminación indirecta, brillante, será lo ideal para que ésta crezca y se mantenga con buena salud. No la expongas al sol directo, porque se quemarán sus hojas. La misma también puede sobrevivir bajo luces fluorescentes o lámparas de crecimiento, como están estas bellezas que te estoy mostrando por acá en este hogar. Su temperatura ideal está entre los 18 y 24 grados Celsius. No le gustan las bajas temperaturas. Pues por si no lo sabías, las Samioculcas pueden producir unas flores pequeñas en forma de espádices de color crema, como te estoy mostrando por acá arriba. No son muy vistosas, no es lo bonito de esta planta, porque lo llamativo en ellas son sus preciosas hojas. Y nos vamos con su reproducción. Bueno, pues la podemos reproducir de 2 formas: por esqueje, y también la podemos reproducir en agua, incluso hasta por hojas. Si tu bella Samioculca ha crecido demasiado, como esta belleza que te muestro por acá, pues puedes podarla y entonces convertir esos tallos sobrantes en una nueva plantita.
Es muy sencillo el proceso, solo tienes que colocar los tallos en un recipiente con agua y colocarlos en un lugar cálido donde reciban una luz indirecta. Un poquito de paciencia, luego aparecerán sus raíces y ya puedes plantarla. Para su reproducción por hojas, pues selecciona una o varias hojas sanas de un tallo ya maduro y córtalas con un cuchillo o con una tijera bien desinfectada. Si deseas, las puedes dejar cicatrizar al aire libre durante unas cuantas horas, pero no es tan necesario este proceso. Luego entierra las hojas ligeramente en el sustrato húmedo, solamente un poquitito, 1 centímetro de profundidad estaría perfecto. Poco a poco se formarán los tubérculos y las raíces crecerán en la base de las hojas. Te recuerdo cordialmente suscribirte, además regálame tu like si te va gustando y comparte con todas tus amistades esta información. Les cuento que estas plantas son tóxicas para perros, para gatos e incluso para los humanos si la masticamos. Nada de qué alarmarse. Así que a cuidar nuestras mascotas para que no estén tan cerca de ellas. En cuanto al sustrato, pues te cuento que esta planta se adapta en forma correcta a cualquier tipo de suelo, siendo los ligeros, suaves y bien drenados sus preferidos. Puedes cultivarla en sustrato universal y también le encanta el humus de lombriz. Si deseas saber de un abono natural para tu samioculca, el ideal es el agua de arroz. La mantendrá sana y frondosa. Si las hojas de tu planta se tornan amarillentas, esto requiere primeros auxilios inmediatos. Esta planta destaca por sus hojas de un color verde oscuro brillante, así que si palidecen debemos verificar qué está sucediendo. Mayormente se da por exceso de agua y lo más recomendable sería sacar la plantita del sustrato para ver cómo están sus bulbos. Si hay algo podrido, una parte en sus raíces, lo mejor es desecharla y volver a trasplantar en un sustrato seco. Te recomiendo tomarte una semana para su primer riego. En cuanto a su higiene, para mantener sus hojas hermosas, puedes tomar un paño ligeramente húmedo y limpiar sus hojas para así darle brillo. También puedes añadir a este paño un poquito de aceite de almendra para limpiar tus hojas y estarán fabulosas. Estoy sumamente agradecida de que hayas llegado conmigo hasta el final. Recuerda dejarme tu hermoso comentario. Estaré feliz de responderte. Los veo en una próxima entrega, mis amores. Bye.